hombre cuota que se volvió cuota. Porque hay que ser muy claros y muy específicos. En México, el tema indígena sigue siendo una cuestión de cuotas. Y yo creo que la única forma de romper con esa barrera, que me parece además ya pues un despropósito en un país donde tenemos a Francisco Toledo siendo uno de los mejores pintores del país, ¿no? Me parece un despropósito que se quiera invisibilizar a una gran parte de la población, pero uno tiene que dejar de ser cuota, porque a uno lo van a cortar para ser cuota, y tiene que asumir que esa cuota se tiene que utilizar en favor de los pueblos, y solo así, jugando ese juego doble, triple, puede uno dejar de ser cuota. Pero uno tiene, para empezar, que asumir que, yo hasta digo que es al revés, porque yo por ejemplo digo, si yo hablo de Acteal, voy a hablar de Acteal ahora en mi programa de tele, casi 20 años después, voy a hablar de los desplazados en la zona norte de Chiapas, por ejemplo. Voy a hablar de la norma 199 y el fiscal que le quiere quitar a los que no tienen, a los estados que no tienen denominación de origen, que se utilicen la palabra fiscal, porque se le ocurrió a alguien de la Secretaría de Economía. Es decir, esos temas que son delicados o que no le quieren entrar o que no le queremos entrar porque pensamos que en algún sentido estamos siendo beneficiados del sistema, a mí me parece que lo que hay que hacer es utilizarlo. El otro día, no voy a decir nombres, pero es oaxaqueño, un compañero dijo, no voy al programa tal, porque es colonialista, no sé qué. Yo dije, ¿y por qué no vas al programa tal y dices al aire que ese programa tiene un rasero colonialista? ¿No sería mucho mejor que usaras la misma pantalla para denunciar? Entonces, mi lógica es esa. Solo vas a ser cuota si renuncias a no ser y a no saber de dónde vienes. Un árbol que